Definamos fluido. Se denomina fluido a un tipo medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas moléculas solo hay una fuerza de atracción débil. La propiedad definitoria es que los fluidos pueden cambiar de forma sin que aparezcan fuerzas restitutivas tendentes a recuperar la forma original. Definición de presión. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Tubo de Venturi. Un tubo de Venturi es un dispositivo inicialmente diseñado para medir la velocidad de un fluido aprovechando el efecto Venturi. Sin embargo, algunos se utilizan para acelerar la velocidad de un fluido, obligándole a atravesar un tubo estrecho en forma de cono. La aplicación clásica de medida de velocidad de un fluido consiste en un tubo formado por dos secciones cónicas unidas por un tubo estrecho en el que el fluido se desplaza consecuentemente a mayor velocidad. La presión en el tubo Venturi puede medirse por un tubo vertical en forma de U conectado a la región ancha y la canalización estrecha. La diferencia de alturas del líquido en el tubo U permite medir la presión en ambos puntos y consecuentemente la velocidad. Cuando se utiliza un tubo Venturi hay que tener en cuenta un fenómeno que se denomina cavitación. Este fenómeno ocurre si la presión en alguna sección del tubo es menor que la presión de vapor del fluido. Para este tipo particular de tubo, el riesgo de cavitación se encuentra en la garganta del mismo, ya que aquí, al ser mínima el área y máxima la velocidad, la presión es la menor que se puede encontrar en el tubo. El efecto Venturi. El efecto Venturi consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. En ciertas condiciones, cuando el aumento de velocidad es muy grande, se llegan a producir presiones negativas y entonces, si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del fluido de este conducto, que se mezclará con el que circula por el primer conducto. Este efecto, demostrado en 1797, recibe su nombre del físico italiano Giovanni Battista Venturi. Funcionamiento de un tubo de Venturi. En el tubo de Venturi, el flujo desde la tubería principal en la sección 1 se hace acelerar a través de la sección angosta llamada garganta, donde disminuye la presión del fluido. Después, se expande el flujo a través de la porción divergente al mismo diámetro que la tubería principal, en la pared de la tubería en la sección 1 y en la pared de la garganta, a la cual llamaremos sección 2. Se encuentran ubicados ramificadores de presión. Estos ramificadores de presión se encuentran unidos a los dos lados de un manómetro diferencial de tal forma que la deflexión H es una indicación de la diferencia de presión P1 y P2. Por supuesto, pueden utilizarse otros tipos de medidores de presión diferencial. Vamos a armar nuestro tubo Venturi. Para hacerlo funcionar y ver sus propiedades, para eso vamos a disponer de los siguientes componentes.
En el tubo de mayor diámetro tenemos mayor masa, menor velocidad, pero hay más presión en las paredes y al conectar un tubito para la salida, se puede medir o determinar qué presión tiene el de mayor diámetro. En el de diámetro intermedio habrá misma masa, más velocidad, creando en las paredes menos presión, ya que la velocidad produce menos presión. En el de menor diámetro será la misma masa, pero con una gran velocidad, y al crear más velocidad en las paredes interiores hay menos presión. Puede que haya succión. Aplicación del efecto Venturi en medicina. Cardiología. El efecto Venturi se utiliza para explicar la regurgitación mitral que se puede dar en la miocardiopatía hipertrófica y que es causa de muerte súbita en deportistas. La explicación es que el movimiento sistólico anterior que realiza la valva anterior de la valva mitral se produce porque la hipertrofia septal y el estrechamiento del tracto de salida provocan una corriente de alta velocidad sobre la válvula mitral, que debido al efecto Venturi succiona el extremo de la valva anterior contra el septo, que impide la salida de sangre, por lo que regurgita hacia la aurícula izquierda. Neumología. El efecto Venturi se utiliza en máscaras para la administración de concentraciones exactas de oxígeno, para controlar la fracción inspirada de oxígeno, que es la concentración o proporción de oxígeno en la mezcla del aire inspirado. Se denominan máscaras de Venturi o Venting Mask. El oxígeno al 100% suministrado durante cierto periodo de tiempo es tóxico, por lo que se mezcla con aire externo cuya concentración de oxígeno es del 21%, de modo que en función de la cantidad de aire que se mezcle con el oxígeno al 100%, la concentración de oxígeno será mayor o menor. Normalmente se suministra entre un 26 a 50%. El oxígeno puro, al pasar por el conducto con un calibre menor, se produce el efecto Venturi. Se genera una presión negativa que permite la entrada del aire procedente del exterior a través de unos orificios circundantes. Dependiendo del tamaño de los orificios, entra más o menos aire y por tanto menor o mayor concentración de oxígeno que finalmente el paciente recibirá.